Leía hace poco una frase tuya que la verdad que me gustó mucho, que dice: estamos en un mundo donde los canallas están envalentonados y la gente decente anda perpleja. ¿Qué debió cambiar para que esto ocurra? Es verdad que con la caída de la Unión Soviética, digamos, el eje derecha-izquierda se tambalea. Es un momento de absoluta arrogancia. Y en ese momento, ya digo, en ese momento de soberbia, los canallas se ensorbecen, ¿no? y hacen y deshacen sin ningún tipo de pudor. Y al mismo tiempo la gente decente andaba perpleja porque perdía de alguna manera el horizonte vital, ocurrían crisis económicas como la de 2009, ¿no? Terrible, donde de repente los países se empobrecen. Entonces, en ese momento, ya digo, de confusión, que es un libro que escribí que se llama El gobierno de las palabras, política para tiempos de confusión, ahí contaba cómo estaba habiendo un vaciamiento de la democracia, donde la globalización era una apertura de fronteras para bienes, capitales y servicios, no para las personas, ¿no? Donde los bienes del norte empezaron a desindustrializar a los países del sur, donde el sector financiero empezó a meterse en nuestras alcobas. Y el sector financiero de repente ahora tiene maniatados prácticamente a todos los países porque el Fondo Monetario se convirtió prácticamente en un aliado de esos grandes capitales. Qué terrible es que acaba de hundirse el Silicon Valley Bank y una semana antes la revista Forbes lo había señalado como uno de los bancos más importantes del mundo y las agencias como Moody's habían dicho que estaba perfecto el banco, ¿no? O sea, que nos engañan. Creo que en el momento actual de deterioro de la democracia, la izquierda, que es la que quiere superar el sistema, la izquierda, que es la que quiere acabar con las desigualdades, la izquierda que quiere igualar los derechos de los hombres y las mujeres, y que se encuentra constantemente con el freno de nuestras democracias, las está defendiendo. Y te encuentras a Lula defendiendo la constitución brasileña y la democracia brasileña, y Bolsonaro, que es el que se beneficia junto con sus élites de esa democracia vaciada, en cambio la patea, ¿no? Intenta asaltar los tres poderes del Estado en Brasilia, o utilizan el lawfare para meter en la cárcel a los opositores, o utilizan los medios de comunicación de una manera espuria y torticera para vaciar la propia democracia. Entonces, en esa paradoja en la que estamos, ¿no? La izquierda, la gente decente, los demócratas, los progresistas, están mirando con cierta sorpresa, ya digo, un mundo lleno de canallas, aferrándose a la división de poderes, aferrándose a la defensa de una prensa libre y plural, aferrándose al respeto del adversario, aferrándose al cumplimiento de los resultados electorales, mientras que, ya digo, la derecha está regresando a lugares terribles. ¿Y las derechas ya no necesitan la democracia? ¿Son un obstáculo? Las oligarquías nunca han jugado a la democracia, han jugado a los gobiernos representativos, ¿no? La democracia como un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, con participación popular, con efectos visibles de redistribución de la renta y de las ventajas de la vida social, eso nunca ha jugado las élites. Han jugado a los gobiernos representativos, es decir, a tener representantes que pacificaban nuestros países, pero no ponían en riesgo sus privilegios. Incluso eso ahora se ha roto, ¿no? Estamos en un momento de crisis del modelo neoliberal. El modelo neoliberal es ese modelo caracterizado por la apertura de fronteras, los tratados de libre comercio, la venta de los bienes públicos, la desregulación interna de la economía, la re-regulación internacional de la economía y el vaciamiento fiscal, ¿no? Con las guaridas fiscales y todos esos entramados financieros que hacen que los ricos no pagasen dinero. Eso ha entrado en crisis. La Unión Europea está virando, se estaban aprobando leyes que garantizan las pensiones, que mejoran las condiciones de los trabajadores, cosas inéditas en los últimos 30 años. Quiebran los bancos, el calentamiento global no está recibiendo respuesta, hay guerras por la crisis de hegemonía norteamericana, que tiene miedo a China y está haciendo una guerra en suelo europeo contra Rusia. Es decir, el modelo está en crisis. Y decía Gramsci en los años 30 que crisis es un momento donde lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar, y en ese momento surgen los monstruos. Y encontramos ahora con que están regresando los monstruos. Es desesperanzador escuchar a la derecha argentina olvidar los 30.000 desaparecidos de este país. Regresa el monstruo del fascismo, está gobernando en Italia una seguidora de Mussolini, desaparece la democracia en Hungría, en Polonia. En Estados Unidos el Partido Republicano dice que el asalto al Capitolio fue un acto democrático y una expresión política más.
Aquí, ya digo, la derecha se está corriendo otra vez hacia la extrema derecha, renegando de los derechos humanos. En Brasil, si no hubiera estado gobernando Joe Biden, es bastante probable que con un gobierno de Trump hubiera habido un golpe de Estado de los militares golpistas de derechas apoyando a Bolsonaro. En Perú hay un golpe de Estado apoyado, ¿no?, por los militares, apoyado por los fujimoristas y, por supuesto, tolerado por los Estados Unidos y por Europa. Es un momento de crisis donde los monstruos nos están volviendo a crecer y donde la derecha está renunciando a cualquier mínimo acuerdo democrático. Siempre en la historia los momentos de crisis económica son momentos de emergencia del autoritarismo, del fascismo en los años 30, de las dictaduras en los 70, siempre coinciden con momentos de la crisis del 29, la crisis del 73 o la crisis ahora de 2008-2009 que no termina de solventarse. La condición moribunda del sistema neoliberal va a llevarnos hacia escenarios donde la bestia va a morir matando. Y tengo la sensación de que los escenarios de violencia, como el de Ucrania, como el de Perú, se van a repetir. Y por eso es muy importante que la ciudadanía sea consciente de que tiene que defender y vigilar a la democracia para que no nos la roben, y que tipos como Milei aquí, por ejemplo, o que también están arrastrando, ¿no?, a Macri, que ya bastante daño hizo ese señor, ¿no?, pero esa gente no tiene derecho a expresar esos mensajes de odio. Que la democracia tiene derecho a decirle a esa gente: tú, en nombre de la libertad de expresión, no tienes derecho a acabar con la libertad de expresión. Y a veces también hay que tener mucho cuidado, porque cuando los gobiernos presuntamente de izquierdas hacen cesiones económicas, por ejemplo, están alimentando a esa bestia del fascismo, aunque lo hagan con buena voluntad. Les estás dejando la puerta abierta a que venga la extrema derecha, porque su frustración no la van a encaminar hacia la banca internacional o hacia el Fondo Monetario Internacional. Es esa extrema derecha, ¿no?, que son insiders que parecen outsiders. Son ricos, son gente de esas que votan todos los días, ¿no? Y por eso son antipolíticos y quieren que las mayorías no tengan partidos políticos, porque los partidos políticos es la manera que tienen los humildes de poder influir en la política, mientras que los ricos votan todos los días porque llaman por teléfono y todo el mundo se les pone al otro lado. Walter Benjamin, que es quien dice que detrás del auge del fascismo siempre hay el fracaso de una revolución de izquierdas. ¿Qué significa esta frase? Significa que cuando ganan las izquierdas, cuando gana un gobierno de cambio, las élites se ponen en guardia, porque creen que el poder les pertenece. Nunca, nunca, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en España, las élites toleran que gobiernen las izquierdas, porque están acostumbrados a pensar que el poder les pertenece, y también el poder político, porque se gasta mucho dinero en intentar conseguir ese poder político. Y cuando de repente gana López Obrador en México, Lula en Brasil, aquí Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, no lo toleran. Y desde la misma noche de las elecciones están preparándose con el cuchillo entre los dientes para asestar el zarpazo final. Claro, esas élites además se asustan porque el discurso que te ha llevado a ganar las elecciones es un discurso que dice: voy a poner a las élites en su sitio. Pero si encima luego no lo haces, esa alerta que has generado, esas élites que no aceptan el resultado, lo que se ven es animadas a darte ese zarpazo. Por eso suele ser un error, en términos históricos, ceder a las peticiones de la derecha. Cuando cedes, estás perdido. Lo que estamos viendo es que la derecha es capaz de convencer, pues, a un 20%, a un 30% de gente a la que confunden, a la que engañan, a la que convencen, porque no revierten, ¿no?, el resultado electoral de las mayorías. Por tanto, una de las cosas que tenemos que pensar es qué está ocurriendo con ese 20-30% que, siendo popular o siendo clases medias, votan a sus verdugos, ¿no? Porque que hay un 20, un 25% de gente que vota a la extrema derecha, pues es propio de nuestros países, es propio del mundo neoliberal, donde ha cundido la idea de que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, ¿no?, donde es una sociedad de Mad Max, ¿no?, es una sociedad donde sálvese quien pueda, ¿no?, como que se ha dinamitado todo el trenzado social, toda la red social, se ha hundido el barco, hay solamente una balsa y dicen: pelearos a ver quién se sube ahí arriba. Entonces, para subirse a la balsa no vale la ley, que es la expresión de la voluntad colectiva, sino solamente vale la fuerza. Yo creo que tenemos que ser pesimistas esperanzados, porque si caemos en el pesimismo implica que ya estamos derrotados, y es mentira, ¿no? Los gobiernos de cambio desde el año 2000, ¿no?, desde los gobiernos de Chávez, de Lula, de Evo Morales, de Néstor, de Lugo, de Correa, todos esos gobiernos cambiaron la vida de millones de personas.
y esa gente guarda memoria de su mejora. Y eso se traduce en que cuando gana la derecha, gana ajustada. Vemos que el sistema tiene contradicciones, vemos que ha llegado a callejones sin salida, y por tanto la pregunta que tenemos que hacernos es cómo mantenemos, ¿no?, el voto de ese 45% de gente que ha entendido que tiene su horizonte en las fuerzas progresistas, y cómo ese otro sector lo conseguimos convencer de que no tiene solución en la insistencia de las políticas neoliberales. Ahí, por lo general, son estas las clases medias a las que a veces olvidamos haciendo políticas solamente para los pobres. Y eso es moralmente correcto, pero políticamente es incorrecto. Porque esos sectores de clase media van generando también su propia frustración, van generando su idea de que no tienen futuro, ¿no?, con estos gobiernos de cambio, y van dejándose engañar por los cantos de sirena tecnológicos y de un futuro de semirreyes que suelen hacer las formaciones políticas de derecha y sobre todo de extrema derecha. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer un buen diagnóstico, ¿no?, de cuáles son los votantes de cada país y también dirigirnos a los diferentes sectores, ¿no? Creo que en el siglo XXI es muy complicado que funcione un único mensaje para todo el mundo. Una de las tareas de la democracia, ya digo, es nominar las cosas que están ocultas y no darlas por hechas. Y por tanto, tenemos que escuchar cuáles son los deseos de la gente joven, tenemos que escuchar cuál es la tristeza. Un 30% de los jóvenes están con depresión, con problemas mentales, con tristeza vital, porque el sistema no está dando respuestas. El interés en la acción colectiva, en la movilización, es como un péndulo, ¿no? Tienes momentos de auge de la acción colectiva y luego siempre hay un repliegue a lo privado, y eso es como una ley. Decía Cristina Fernández de Kirchner que el mejor espacio para un joven es militar, y estoy de acuerdo. Militar en un partido, pero también militar en un sindicato, en una organización feminista, en una organización ecologista, en un grupo de teatro, como hacía Federico García Lorca. Es decir, militar es entender que el espacio vital tiene más que ver que tu condición de consumidor, que es un acto muy individual, ¿no? Y en ese sentido creo que una manera también de volver a enamorar a la gente que ha tirado la toalla, a esos jóvenes que no ven futuro, es volver a recuperar la idea de la política. A mí siempre me ha dado mucha rabia ir a las librerías y ver que se llenan de libros de autoayuda y de autoayuda, ¿no? Todos esos libros, ya digo, que te ofrecían soluciones individuales, cuando la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva, y la autoayuda colectiva se llama política, ¿no? Entonces, estoy convencido también de que la militancia en el siglo XXI va a ser diferente de la del siglo XX. Vas a acercarte, vas a alejarte, no va a ser todo como más líquido, que diría Zygmunt Bauman. Es decir, tienes como una cierta certeza de dónde estás, y hay momentos donde te va a interesar más y momentos donde te va a interesar menos. Pero los propios partidos tienen que tener esa posibilidad de flexibilidad. No puedes exigir a la gente militancias del siglo XX, ¿no?, de esas militancias duras, de esas militancias donde en nombre del compromiso la vida se convertía en un sitio feo, gris y carente, ¿no?, de alegría. No, eso no vale, ¿no? Y por eso la gran reflexión es que tenemos que hacer un buen diagnóstico de la realidad, del cambio climático, de la robotización de la economía, del envejecimiento de la población en muchos lugares del mundo, de las migraciones, de las descompensaciones del mundo. Y fíjate, llevo un tiempo en donde los dirigentes de la izquierda eran intelectuales, aunque no tuvieran estudios universitarios, pero eran grandes intelectuales, ¿no? Eso lo hemos perdido. Y yo creo que si no tenemos esa reflexión intelectual, vamos sin brújula. Decía un dirigente chino que si no hay claridad en la ideología, no hay claridad en la organización. Y entonces, en esa falta de claridad en la organización, cada uno, en un mundo radicalmente mercantilizado, ¿no?, donde todo se ha convertido en una mercancía, en ese mundo mercantilizado brutal, no encuentras espacio para lo político. Hoy finalmente cuando uno ve la escena política, incluso hasta de la oposición, se trata de personas y no de confrontar programas o ideas. Y quería preguntarte cómo volver, digamos, a pautas programáticas que tienen que ver con lo ideológico y tienen que ver con un modelo de país o de mundo. Y la segunda cosa, ¿cuánta responsabilidad hay de nuestras propias pujas internas? Hay cosas que no tienen solución en la teoría. En cambio, sí que podemos encontrar solución en la práctica. Y mirar lo que ha ocurrido en otros lugares nos puede dar cierta luz, ¿no? Hemos visto con susto cómo en las elecciones en Francia se presentaban 5 partidos de izquierda, 2 partidos trotskistas, un partido socialista, un partido verde de izquierdas y la France Insoumise de Mélenchon. Y nos parecía una barbaridad, porque decíamos, va a pasar a segunda vuelta
Macron y Le Pen, que es lo que ocurrió por un porcentaje pequeñito. Es decir, si esos partidos que no iban a ningún lado se hubieran retirado y hubieran apoyado a Mélenchon, Mélenchon hubiera pasado a segunda vuelta, igual era el presidente de Francia, ¿no? Y hay un problema vinculado a todo esto, y es que una de las estrategias del sistema contra la izquierda es dividirla. Pero claro, el sistema logra hacer una cuña brutal para romper, ¿no? Entonces, en esta separación, ya digo, entre los coherentes, los moralistas o los idealistas, los oportunistas y los realistas, vemos siempre cómo se meten cuñas desde el poder, se les apoya mediáticamente, a los que vayan a debilitar a los coherentes, eso se les saca en televisión, a esos no se les hacen juicios, esos no sufren nunca el lawfare. Yo he tenido 14 juicios, ¿no? Y no he tenido nunca ningún cargo, ¿no? Porque nos identifican como, bueno, los que no cedemos, los que aguantamos la razón de ser de una formación política que vino no para gestionar lo que existe, que ese es el gran error, sino para cambiar lo que existe. Entonces, que seamos conscientes de que en los momentos de reflujo tienen que mantenerse ciertas estructuras para que no se disipe, ¿no?, toda esa acción colectiva, ¿no? Y por eso es importante actualizar los partidos políticos. Yo creo que los viejos partidos no sirven. Los partidos o se hacen partidos movimiento o se convierten en estructuras burocráticas, fosilizadas. Cuando visité a Lula en la cárcel en Curitiba, una parte importante de la charla tuvo que ver con la queja de cómo el PT, el Partido del Trabajo, había dejado de escuchar a los movimientos sociales y solamente tenía tiempo para las finanzas o para la gente de las instituciones o de la empresa, ¿no? Y él se quejaba porque se taponaron los oídos, ¿no? Necesitamos escuchar el cuaderno de quejas del pueblo, necesitamos estar ahí abajo. Es muy clarificante ver cómo donde ya no están los partidos políticos de izquierda están las iglesias evangélicas. Porque antes la izquierda estaba en los sectores populares, estaba en las villas, estaba en los lugares donde existía la voluntad de cambiar las cosas. Eso lo hemos perdido. Creo que en el siglo XXI es muy complicado que funcione un único mensaje para todo el mundo. Pensemos que la derecha está gastándose ingentes cantidades de dinero en las elecciones, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, para comprar mensajes específicos a cada persona. Porque ahora mismo saben más de nosotros que quizá nosotros mismos. Es decir, que tienen hasta 5.000 datos de cada uno de nosotros. Se han metido en nuestra cotidianidad, se lo hemos regalado al regalarles los datos y eso les da un poder inmenso para después intentar controlarnos. Claro, es complicado para la izquierda pelear contra eso, pero se van logrando cosas. Porque lo que quiere el gran capital es tenernos vigilados sin que nos demos cuenta de que estamos vigilados. Y te mata un dron que está detrás de una nube y no lo ves, y te despiden por un algoritmo que no terminas de entender, o la decisión de tu puesto de trabajo o de tus condiciones laborales la toman a 7.000 kilómetros de distancia de donde tú estás. Acaba de aprobarse una ley en España donde las empresas tienen la obligación de enseñarles el algoritmo laboral a los sindicatos. Es decir, es una manera de transparentar cosas, porque lo que no ves no lo entiendes, y lo que no tiene nombre no existe. Y por tanto, esa tarea, ¿no?, que a veces puede molestarnos de decir todas, todos y todes, ¿no? Ese todes, cuando lo estás mencionando, aunque nos cuesta trabajo, porque los que somos más mayores no estamos acostumbrados, ¿no?, a esos nuevos lenguajes, pero estás permitiendo que haya gente que se sienta que existe porque les estás nombrando. Cuando uno mira el escenario político, lo que ve es como un corrimiento de las fronteras de la propia derecha. Pareciera que la extrema derecha ha logrado reinventar un discurso que logra ser atractivo para sectores a los cuales la izquierda o las alternativas políticas más populares difícilmente llegan. Para mí supuso un golpe durísimo cuando visité el campo de concentración de Mauthausen. Vi que había colegios de niños alemanes y que, sin embargo, en Alemania ha resurgido grupos de extrema derecha que quieren de alguna manera repetir la locura, ¿no?, del nazismo. Y uno se da cuenta de que hay como una suerte de elemento circular en algunas cosas terribles de nuestras sociedades. Decía Galbraith que cada 15 años vuelve a haber un timo piramidal, ¿no?, un esquema de Ponzi. Los 15 años vuelve a venir alguien y te vuelve a hacer lo mismo. Parece que también cada generación hay como una resurrección de esos elementos autoritarios que, si coinciden con una crisis económica, hacen que se rescate esa barbarie, ¿no?, de la violencia militar que viene de los Estados Unidos. Son militares siempre golpistas que estudiaron en la Escuela de las Américas, igual que ahora los jueces estudian también en los Estados Unidos para ejercer el lawfare.
¿no? Es decir, que entendamos que sigue habiendo un elemento imperialista, colonialista, en una parte de los problemas que tienen los países del sur, ¿no? Y eso es una realidad que hay que aclararla. Y creo que no es menor, se ha incrementado durísimamente el control mediático por parte de la derecha y, en paralelo, el uso de los jueces como elemento para frenar a los gobiernos progresistas. La judicatura, que siempre ha sido la parte más reaccionaria de los poderes del Estado, está siendo utilizada de una manera evidente y clara por parte de la derecha para frenar, ya digo, los avances. Y lo estamos viendo en Argentina, en España. Nos estamos encontrando con que la judicatura en muchos lugares es la que decide quién se presenta y quién no se presenta a las elecciones, que es el conflicto que tiene López Obrador con el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo ves el futuro de América Latina, sobre todo en este contexto de cambios? La segunda oleada de gobiernos de izquierda en América Latina creo que tiene muchos más problemas que la primera. En primer lugar, se está ganando con frentes amplios. Pensemos que en Brasil el vicepresidente es un tipo de derechas que contendió electoralmente contra Lula. Hemos visto que Boris igualmente ha hecho una amalgama, ya no solamente en el Frente Amplio, sino en el gobierno, bueno, pues donde también hay sectores de la derecha. Por tanto, ahí no va a haber claridad ideológica y por tanto es muy complicado que haya claridad organizativa en esos gobiernos. Que ganas de una manera muy apretada, que ganas con frentes amplios sin claridad ideológica, que la derecha ha aprendido y, por ejemplo, toma las calles y hace manifestaciones, que hay un control mucho más brutal de las empresas de medios de comunicación y que tienes a los jueces ayudando. Si le añades la pandemia, si le añades el calentamiento global, a veces lo sorprendente es que los gobiernos de izquierda hayan podido sobrevivir, ¿no? Porque son demasiados elementos, la lucha es demasiado desigual y las condiciones han sido demasiado adversas como para poder hacer gobiernos más luminosos. Y sin embargo, ahí están, ¿no? Cosas que parecían imposibles han sucedido. Hemos visto que el escenario es muy complicado. Es un escenario de crisis donde hay desafíos descomunales que no se pueden solventar individualmente. Por eso, una de las medidas más importantes de América Latina tiene que ser la recuperación de las entidades regionales, la UNASUR, la CELAC, que fueron lo que rompieron los gobiernos neoliberales para fragmentar la fuerza del continente. Entender la importancia de apostar por la integración regional, entender la importancia de no ceder frente a las presiones de los que controlan los medios de comunicación, este diagnóstico de entender que es en la judicatura donde está la derecha ahora mismo haciendo sus trampas para sortear la democracia, y esta necesidad de en el diagnóstico entender que muchas veces nos fragmentamos y nos separamos porque la derecha está interesada en que nos fragmentemos y nos dividamos. Esos buenos diagnósticos nos ayudan a avanzar de una manera más clara. Los sectores populares y progresistas juegan con la esperanza, y la esperanza es un diálogo y es un elemento de cierto optimismo, mientras que el miedo, que funciona en nuestro cerebro más reptiliano, más antiguo, más de defensa del perímetro, es el que prepara el camino de los grandes cirujanos de hierro, de los que prometen medidas drásticas y de los que prometen, como hacen los Milei, hacen los Macri, hacen los Trump, hacen los Bolsonaro, hacen los Feijóo, Díaz Ayuso en España, son los que prometen a la gente: os autorizo a hacer lo que os dé la gana. Ese mensaje de la extrema derecha puede captar parcialmente y durante poco tiempo a gente, pero estoy convencido, es mi parte optimista, de que eso no dura, ¿no? de que estas salidas autoritarias no duran. En España hay mucha gente joven que está mirando con arrobo a la extrema derecha, porque les ofrece certidumbre, les ofrece una bandera, les ofrece un alineamiento, les ofrece enemigos, pero es contrario a su propia idiosincrasia, porque los jóvenes ahora son mucho más libres que los jóvenes hace 20 años. Y por tanto, no son jóvenes que vayan a aceptar la violencia, el autoritarismo, incluso el machismo, ¿no? Pues sea que haya mensajes muy antifeministas. Eso puede ser atractivo para un joven durante un poco de tiempo, pero lo noto en mis alumnos, eso no tiene un sustento real. Por tanto, también en nuestros diagnósticos, por eso tienen que ser buenos, no seamos pesimistas más de la cuenta, seamos pesimistas pero esperanzados, porque si no estamos regalándoles cosas que no tienen todos los jueces, no tienen todos los periodistas, no tienen todos los policías, no tienen todos los generales, no tienen ni siquiera casi todos los banqueros, ¿no? Y por tanto nos la jugamos en separar el grano de la paja
en escuchar las voces y quitar el eco, que diría Machado, ¿no? Y como decía Italo Calvino, analizar en un mundo lleno de mal lo que no es mal, lo que no es infierno, ¿no? Y por eso creo que necesitamos miradas lúcidas, necesitamos miradas reposadas, necesitamos a veces parar el balón y dejar de correr sin atarnos las zapatillas, porque nos tropezamos. A veces hay que parar y mirar. Y por eso es muy importante que en las formaciones políticas haya gente que no esté en la gestión política, porque si no, no tienes tiempo de pensar. El pensamiento no está a la altura. No está a la altura a los periodistas, no están a la altura a los jueces, no están a la altura a los profesores. Es decir, que quizá tenemos que empezar a aprender otra vez a pensar cosas elementales y aspectos sociales que están ahí para ayudar a la sociedad, recuperarlos, como las universidades, los medios de comunicación, los juzgados, los partidos, las agrupaciones. Porque de lo contrario, ya digo, seguiremos dando palos de ciego y, como decía Benedetti, necesitamos dar palos de vidente. Hoy estamos lanzando un nuevo instrumento. No es un producto, es un instrumento. Y es un instrumento de política pública, que es Provincia Compras. Recuerden este nombre porque Cuenta DNI también era algo desconocido y hoy está en todos lados. Y por lo menos en nuestra provincia me ha ocurrido tal vez cruzar la General Paz y que no se conozca. Pero de la General Paz para este lado, la Cuenta DNI es ya una parte protagonista del modo de vida en la provincia de Buenos Aires. Así que hoy retengan este nombre, Provincia Compras. Provincia Compras es un portal, efectivamente, de compras a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se conjuga con otros servicios que da nuestro banco, con la cuenta DNI, y que permite acceder a una batería de productos muy amplia, lo estuve viendo, Juan, muy amplia y cada vez más amplia, a través del portal, y además con el beneficio de 24 cuotas sin interés para las compras. Y con el otro beneficio, que es que no es un instrumento que excluya, sino que incluya. Esto ocurre en los 135 distritos de nuestra inmensa provincia. Lo que ha logrado Cuenta DNI, y por eso su penetración y su éxito, es dar beneficios de manera más democrática, ¿no? Porque finalmente, lo comentábamos, si hay descuento comprando con Cuenta DNI, pero esto solo pasa en los supermercados, ¿qué pasa con el almacén? ¿Qué pasa con el pequeño comercio? ¿Qué pasa con el popularmente conocido como supermercado chino? ¿Qué pasa? Y bueno, se van quedando afuera. Entonces, lo que debería ser un instrumento de inclusión se vuelve en un instrumento de concentración. Y si bien genera un beneficio, también genera un perjuicio. Entonces, lo que hemos hecho es tener una política pública. Esto fue Cuenta DNI y ahora aparece Provincia Compras, que es un sitio que también nos va a servir para incluir diferentes proveedores que hoy tienen problema de acceder a otras plataformas. Yo leí ya alguna notita que decía, quieren competir con tal, bueno, ni Mercado ni Libre, Provincia Compras. No estamos compitiendo, no queremos generar ningún perjuicio, simplemente dar un parámetro de que el Estado también tiene una función de llevar adelante estos avances tecnológicos, de estas comodidades, pero con un alcance más amplio y sin funcionar como un eslabón más de intermediación, sino de simplificación y de acceso. Cuando escuchamos los noticieros, lo único que aparece es una dificultad para el resto de la ciudadanía, cuando hay alguna protesta protagonizada por algún grupo de trabajadores y trabajadoras. Y la cobertura es puntual y no historiza
Y en general, en los últimos años se profundizó una tendencia a criminalizar a las conducciones sindicales. Nos focalizamos en varias cuestiones. Una que llama mucho la atención es la cuestión de género. Hay muy pocas secretarias generales de sindicatos que son mujeres, incluso en gremios en que la masa de afiliadas es mayoritariamente femenina, ¿no? Es que hubo hallazgos muy llamativos en este informe, en este primer informe. Por ejemplo, que la imagen de los trabajadores es en un 63% negativa y que la imagen de los empresarios es mayoritariamente positiva. A lo que apuntamos desde la Defensoría del Público, en representación de las audiencias, que están compuestas por trabajadores y trabajadoras que eventualmente llevan adelante algún reclamo que puede cristalizarse en una huelga o no, es justamente a esto, una toma de conciencia por parte de quienes son trabajadores y trabajadoras en los medios y también son víctimas de algunos sesgos, porque en los medios de comunicación, cuando somos los y las periodistas quienes paramos o quienes llevamos adelante algún tipo de reclamo, esto está invisibilizado en todos los otros medios. El concepto multiverso fue utilizado en la física, en la astronomía y en la filosofía, entre otras ciencias, pero como muchos otros conceptos, fue llevado a la literatura y especialmente al cine de ciencia ficción, para inspirar sus historias y explotar las múltiples posibilidades narrativas que abre. Todo en todas partes al mismo tiempo, ganadora de 7 premios Oscar, entre ellas Mejor Película 2022, ahondó en este término y lo convirtió en el escenario para contar su historia. En ella, una mujer china que vive en Estados Unidos lucha por sacar a flote su negocio familiar, su matrimonio, la relación con su hija y con su padre, mientras viaja a través de distintos universos para encarnar diferentes versiones de sí misma y ganar habilidades y así mantener la estabilidad del multiverso, ese misterioso cosmos en el que vive sin saberlo. Esta película no es la única en inspirarse en el multiverso, pero sí la última en lograr instalarlo en el centro de la escena y abrir una serie de interrogantes. ¿Qué es? ¿Cómo surge el concepto? ¿Y por qué escuchamos hablar de él en todas partes? Existe cierto consenso sobre que el término multiverso fue acuñado en 1895 por el filósofo y psicólogo estadounidense William James para describir la idea de que más allá del universo observable pueden existir incalculables universos alternativos. Este concepto se volvió tierra fértil para muchas teorías que afirman su existencia y que surgieron de ciencias como la física, la cosmología y la filosofía, entre otras, aunque hoy sigue siendo objeto de investigación y debate científico. Por eso, para muchos expertos, el multiverso es en realidad la consecuencia o el resultado de estas varias teorías. Consultados por Agustina Ramos para Telam, 3 profesionales vinculados a la física y la astronomía, Beatriz García, Alberto Rojo y Germán Dima, repasaron las grandes teorías que afirman la existencia de universos paralelos. En primer lugar, la teoría de los muchos mundos, propuesta por el físico Hugh Everett en la década de 1950, sugiere que cada vez que se realiza una interacción o medición cuántica, el universo se divide en 2 universos paralelos. En uno de ellos, el resultado de la medición es 1 y en el otro, el resultado es distinto. Como en Spider-Man Sin Camino a Casa, cuando se descubre la identidad secreta de Peter Parker, Spider-Man pide ayuda a Doctor Strange para volver a la normalidad. Pero algo sale mal, se fractura el multiverso y todos los Spider-Man existentes se encuentran. Soy Peter Parker. Eso no es posible. Yo soy Spider-Man. En mi mundo, pero desde ayer... En segundo lugar, la teoría de la inflación eterna, que sugiere que después del Big Bang, el universo atravesó una breve fase de expansión exponencial conocida como inflación. Esta expansión habría creado múltiples universos burbuja, cada uno con sus propias leyes físicas y propiedades. Según teóricos como Stephen Hawking, nuestro universo es como un fractal infinito, un mosaico de diferentes universos, a la vez imposibles de identificar porque no servirían las herramientas que conocemos para registrarlos. Otros teóricos proponen la existencia de dimensiones distintas a las 3 espaciales y temporales que conocemos, o agujeros negros como portales de entrada a otros universos. Pero lo que todas estas teorías tienen en común es que aseguran que el tiempo y el espacio que sí podemos observar no son la única realidad.
A pesar de no haber sido probada su existencia experimentalmente, el concepto multiverso caló hondo en el imaginario popular. Cada nueva idea, cada hipótesis enriquece a la ciencia y logra inspirar a megaproducciones de superhéroes de Marvel. Mientras estas producciones utilizan las realidades paralelas para sumar fantasía, aventura y acción, la película ganadora del Oscar explora terrenos profundamente existenciales. Vidas alternativas en las que la protagonista tiene un destino totalmente distinto a su simple y cotidiano presente, solamente posible en el multiverso. Es muy importante, 14 años del fallecimiento de Alfonsín, que ha significado primero la democratización del Estado, la salida de la democracia, el padre de la democracia, como bien se lo denomina, pero además la implicancia que tiene en este momento levantar la figura de Alfonsín. Pensar en la valentía de Alfonsín de haber llevado juicio a las juntas, a los genocidas, de haber creado la CONADEP. Hoy estamos en los libros internacionales por este tema que fue único en el mundo y toda su política, a pesar de haber enfrentado a las corporaciones, haberse tenido que ir antes del gobierno, todo lo que significó ese proceso de camino hacia la democracia que siguen con los valores de hoy, ¿no? Hoy estamos con un peligro muy fuerte de la ultraderecha, esto se está viendo en el mundo. Este es el peligro de la democracia ya la tenemos que defender, por eso estas reuniones son importantes porque son significativas, no solo para los radicales, porque acá hay gente de otras fuerzas políticas, sino que para todos los argentinos. Alfonsín era un hombre de mente abierta, un hombre intelectualmente curioso, un hombre dotado de la voluntad de convertir ideas en prácticas sociales, y eso es lo que para mí tiene valor hoy, ¿no? Lo traté casi 50 años de mi vida, desde los 18 años, y lo he visto en épocas de gloria y en épocas de vacas flacas y de poca comprensión por parte de la sociedad. Y él siempre conservó su vocación de lucha, su vocación militante, su convocatoria al pueblo, su entrega personal. Raúl supo emprender una acción política que nos dejó una democracia a largo plazo, lo supo hacer con una honestidad en defender sus principios, con mucha valentía por los momentos oscuros que estábamos viviendo, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Así que me parece que ese ejemplo y el cómo lo hizo, el hecho de haciéndolo convenciendo a todos de que era lo importante y no por la fuerza como se estilaba en ese entonces, creo que todo eso es un legado importantísimo que vale la pena recordar y sostener en el tiempo. Sabíamos que lo que corresponde en este juicio es una pena menor de 2 años, pero hemos logrado un objetivo muy importante, el que nos propusimos hace 10 años, cuando fue descubierto este agente ilegal de la Policía Federal, infiltrado en organizaciones sociales, sindicales, en una agencia periodística, que era exponer que en la Argentina existen los servicios de inteligencia que actúan en forma ilegal y que se infiltran en distintas organizaciones. Fueron 10 años de lucha, de pelea, de presentar pruebas. Vinieron a declarar representantes de todos los partidos de izquierda, de muchísimas organizaciones sociales, es decir, acá hubo un compromiso colectivo donde nosotros como miembros de organismos de derechos humanos lo que hicimos fue canalizar esa pelea. Hoy se demostró una cosa muy importante en la Argentina también, que no son cuentapropistas, porque fue condenado Balbuena y 2 de sus jefes de la Policía Federal. Entonces, en un momento donde se quiere presentar muchas veces como que los servicios de inteligencia actúan solos, actúan sueltos, por cuenta propia, hoy se demostró que no. Es una conquista del movimiento de derechos humanos lograr una sentencia que dé cuenta además del rol institucional. También en este juicio son condenados 2 jefes de Américo Balbuena, Sánchez y Ustares, lo cual da cuenta de la magnitud del rol institucional de estas tareas que consideramos que eran generales del Cuerpo de Informaciones. Fueron 11 testigos, otros tantos denunciantes en un primer momento, que dieron cuenta de la información que no era de carácter periodístico, que intentaba recabar Balbuena respecto a organizaciones, activistas, hasta datos de carácter familiar. Además, la propia normativa del cuerpo se choca con lo que los acusados han intentado relatar como las tareas para ellos legales que realizaba la División Análisis, de la cual dependía Balbuena y algunos miembros del Cuerpo de Informaciones. Yo tenía conocimiento con la periodista Miriam Lewin,
y es ella quien nos informa hace un montón de tiempo, hace más de 10 años, que teníamos a este espía en la agencia. Ella, en el libro Yossi, que se hizo la serie, habla de este caso y cuenta de la entrevista que tuvimos en su momento, un compañero de la agencia Walsh y yo, y es donde nos enteramos. Para mí en ese momento fue un baldazo de agua fría porque a Balbona lo estaba tratando desde que entró a la agencia, era un amigo, una persona que llegaba a mi casa, bueno, y obviamente caí de lo más alto de un edificio porque no lo podía creer. Soy un simple cura de barrio, de pueblo, que quiero poner un granito de arena para que nuestra patria no se nos mueran los niños en la calle, nada más que eso. La verdad que entrando al palacio uno nunca se puede sentir bien, porque no es un palacio desde donde se imparta justicia. Es un palacio que está lleno de jueces injustos y que no tienen ninguna autoridad moral ni ética para impartirla. Hoy me decían que comulgan todos los domingos, la verdad que no sé si eso es verdad, a lo mejor es un verso, pero sí recuerdo cuando el gran obispo Esaine le prohibió tomar la comunión, comulgar a Videla en su diócesis, porque estaba, lo que decimos los católicos, en pecado mortal. Bueno, ellos están también en pecado mortal, asesinan a nuestro pueblo, a goteo, de poco a poco o no tan poco a poco, pero eso hacen. Que hoy no tenemos el partido militar, pero sí tenemos el partido judicial. Estamos convencidos de que no tienen autoridad moral ni autoridad ética para estar al frente de la justicia de nuestra patria. Presentamos la nota. Ahora queremos respuesta y si no tenemos respuesta, seguiremos no dejándoles dormir si no nos dejan soñar.